reflexión del pasado mes intentamos dilucidar algunos de los secretos que corresponden al hombre psicológico, es decir, al hombre que se mueve en el nivel mental, emocional y físico. En resumidas cuentas, al ser humano, tratando de descubrir el secreto mecanismo que mueve todas sus actividades a partir de la conciencia clásica, de la conciencia estructurada sobre una base de recuerdos. Tratamos de resolver en cierta manera, intelectualmente como debe ser, porque no se puede probar, ¿no?, el mecanismo de la revelación o el secreto de la revelación espiritual en el ser humano, así como también el secreto de los archivos acásicos a través de los cuales el ser humano se puede poner en contacto con la obra de la creación. Es decir, que la conciencia, tal como la conocemos, viene estructurada sobre una base de recuerdos de todas las calidades posibles, desde el simple recuerdo de un deseo insano del pasado hasta una exaltación espiritual en cualquier momento del tiempo, y también hasta esta progresión interna que conduce a la revelación, siendo la revelación para el hombre consciente la capacidad que tiene de absorber todas las memorias acumuladas en el tiempo, relegarlas bajo el umbral de la conciencia y extraer como consecuencia el hilo dorado de la intuición. No puede existir revelación si no hay intuición. De la misma manera que no puede existir discernimiento sin contar con una mente concreta. Todo se complementa. Y el hombre refleja en tiempo y espacio lo que es la divinidad en el suyo. En su plano me refiero. Él también tiene sus problemas, con toda reverencia lo estoy reconociendo, y también tiene su participación kármica en la vida del universo. Pues donde existe el universo, sea cual sea su modificación causal, sea cual sea el tipo de sustancia utilizado para su construcción, siempre indica karma, la capacidad que tiene la entidad psicológica en cualquiera de los niveles establecidos de cumplir una ley desconocida, pero que se basa en la polaridad. Dentro de la polaridad existe toda la gama infinita de creaciones absolutas, y esto vale para un universo, para un adepto, para un reino de la naturaleza y también para un ser humano. Y aún extremando la analogía, cualquier átomo en la vida de la naturaleza, toda se basa en la misma ley, un polo positivo, otro polo negativo, y como consecuencia, como en el caso de la luz, una expresión más o menos de acuerdo con la ley, pero siempre dentro de la ley. Quisiera que conversásemos hoy muy seriamente, visando las necesidades del mundo y teniendo en cuenta la afirmación de los propósitos esotéricos que nos guían al juntarnos mes tras mes en esta sala de conferencias. Es lo que podríamos hacer conjuntamente para que el mundo fuese más correcto. Yo no veo otra manera de que el mundo sea correcto que surgir del individuo, viendo la programación social, viendo las necesidades mundiales y viendo el conjunto planetario desde un ángulo de vista muy impersonal, y reconociendo que todos y cada uno de nosotros estamos produciendo unos ambientes enrarecidos que a lo largo se convierte en esta capacidad de mal que existe todavía por doquier. Esto es lo que quisiera conversar. Tenemos en nuestro haber grandes conocimientos esotéricos,
El más importante, sin duda, es la existencia de un plan organizado dentro del planeta, conducido por entidades espirituales de gran evolución espiritual, que llamamos la jerarquía planetaria o la gran fraternidad blanca. Todo cuanto sucede en el mundo forma parte de un plan. Todos los maestros de compasión y de sabiduría están cumpliendo con su deber. Los discípulos mundiales, dentro de los cuales podemos estar incluidos nosotros, están tratando también de realizar su parte. Existe también una considerable cantidad de aspirantes espirituales con más o menos conocimientos esotéricos, porque esto no tiene mucha importancia ante la magnitud del plan, con muchos deseos de servir. La promesa crística de todos los tiempos es que hay que buscar primero el reino espiritual y después lo demás vendrá por su propio peso, por añadidura. Pero me parece que todos buscamos más al César que al propio Dios, y que dentro de un campo conflictivo de elecciones siempre elegimos lo peor que puede ser para nuestra vida espiritual. Y así nació la conquista material en todos los planos imaginables. Pues desde el ángulo de vista esotérico, una posesión material igual engloba una cuenta en el banco, tener un coche, como por ejemplo tener muchos deseos, grandes y ricos deseos de plenitud o de suficiencia o de poder, y grandes conocimientos intelectuales o grandes conocimientos esotéricos. Todo esto constituye una serie de recuerdos que están flotando en la conciencia, y como que estamos tratando de ayudar a la humanidad. La norma clásica desde el ángulo jerárquico es que debemos dejar a un lado todas esas posesiones, si es posible, para nuestros intentos actuales, y adquirir la firmeza, no simplemente de carácter, sino propósito espiritual firme y decidido, de recibir inspiración para saber realmente qué es lo que debemos hacer en la vida para contribuir de una u otra manera al enaltecimiento del plan planetario y colaborar con la jerarquía. Ahí está nuestra responsabilidad actual, como fue la responsabilidad de todos los discípulos de no importa qué ciclo del tiempo conocido. El misterio de las edades se revela siempre en los individuos. Y me pregunto si la humanidad actual, en su conjunto, refleja una parte correcta de este plan planetario, y obrar después en consecuencia. De un punto de vista muy lógico, muy real, nos sentimos todos encadenados de una u otra forma a nuestras posesiones. Y naturalmente, esto produce un gran conflicto dentro de un mundo organizado que debe buscar las correctas relaciones como un fin y no la competición de valores más o menos materiales para fluctuar dentro de una conciencia establecida, siempre sobre bases de seguridad. Dense cuenta esta palabra, seguridad. Estamos buscando constantemente seguridades, y me pregunto hasta qué punto nuestra propia suficiencia esotérica no forma parte de esta seguridad, y hasta qué punto podremos prescindir en un momento dado de todos nuestros conocimientos para presentarnos completamente desarmados frente a la verdad, que está más allá de todos los conocimientos y en cuyas matrices celestes o cósmicas se halla precisamente la realidad que compete a nuestro siglo de caos. Está un desafío para la mente de los aspirantes espirituales, para los discípulos y aún para los propios iniciados, porque es la ley de la existencia. Es decir, que dentro de un cuadro conflictivo de situaciones negativas, dentro de una polaridad establecida, debemos cumplir la promesa que realiza el discípulo de todos los tiempos frente a su maestro cuando ha sido recibido en sus ramas y ha sido de una u otra manera juramentado,
y que ha decidido surcar para siempre aquel camino tan delgado como el filo de una navaja, y surcar aquel camino pese a todo, sin inclinarse a ninguna parte de la dualidad establecida como norma de valores en este mundo donde estamos viviendo. Bien, ustedes saben, porque es reciente, que este siglo produjo un gran acontecimiento. El acontecimiento que me refiero tuvo lugar el 16 de julio de 1945, cuando por primera vez estalló una bomba atómica en los desiertos de Nuevo México. Aquello que aparentemente no tenía importancia, sí la tuvo desde el ángulo de la jerarquía. Y la jerarquía que sabe que los hombres no pueden jugar con fuego, porque les falta no solamente la inteligencia profunda de síntesis, sino que todavía el corazón no está a la altura de sus conocimientos técnicos. Empleó la divisa de mantenerse alerta y expectante a ver qué es lo que sucedía con todo aquello. Pero consecuentemente, ustedes tomarán esto como una realidad o como un sueño, como sea, pero les ruego que lo analicen. La jerarquía tomó ciertas disposiciones de carácter muy importante, por cuanto en un cónclave secreto tenido en Zambala en esta misma fecha, después de producirse la primera explosión, tomó la determinación de vigilar de una manera muy de cerca todo cuanto está produciendo el hombre de acuerdo con ese sentido de la explosión nuclear. Porque, como os digo, el hombre posee muchos y grandes conocimientos técnicos, pero no sabe cómo utilizarlos todavía. Inicialmente, en el año 1939, en octubre, Albert Einstein escribió una carta al presidente Roosevelt de los Estados Unidos diciendo el peligro, porque entonces ya se estaba trabajando en la explosión nuclear o en la bomba atómica, y que aquello era la destrucción de la humanidad. Tuvieron una reunión todos los científicos del mundo que estaban empeñados en la lucha contra Alemania para ver quién iba más deprisa a adquirir la posesión de la bomba atómica. Estoy explicando datos jerárquicos y no simplemente anecdóticos. Por lo tanto, les ruego que estén muy atentos. Roosevelt contestó, pues yo creo que Roosevelt estaba muy de acuerdo con las explicaciones de Einstein y también estaba de una u otra manera implicado dentro de alguna rama de la jerarquía planetaria, que realmente aquello era un arma que podía destruir la humanidad. Pero al propio tiempo se daba cuenta que los científicos alemanes estaban a punto de producir también la bomba atómica. Y entonces se decidió, tanto por el gobierno de Roosevelt, como de Estados Unidos actualmente, como por todos los científicos del mundo que se llamaba entonces contra Alemania, de los aliados, de fabricar la bomba atómica lo más rápidamente posible para fines de contrarrestar la acción de los militares alemanes. Ustedes saben, porque aquí lo he dicho, que en ciertos momentos de expansión científica en Alemania, los científicos habían estado a punto de hallar la fórmula final, que era cómo detener una explosión nuclear, cómo controlarla. La explosión ya se podía realizar, pero ¿quién controla? Porque una vez una explosión nuclear ha sido realizada, ya no se puede parar y se va explosionando en cadena hasta el confín del universo. Allí donde existan átomos vivos, que son las formas nucleares de la vida de Dios. Lo que se produjo entonces, ustedes lo saben, es que en aquel momento las fuerzas aliadas estaban de una u otra manera trabajando por las fuerzas de la luz, y se permitió que fuese precisamente Estados Unidos quien realizara la prueba. Y ustedes saben cuáles fueron las consecuencias.
La jerarquía no había permitido la explosión atómica de parte de los Estados Unidos sin estar seguro de que realmente cumplirían una misión de paz o de contrarrestación de los poderes de las sombras en aquellos momentos. Ocurre, sin embargo, lo que siempre ocurre cuando la jerarquía tiene que enfrentarse con las pequeñas voluntades de los hombres, con esta fuerza tremenda parte de la voluntad de Dios que corresponde a la humanidad. Ustedes saben que las consecuencias de la primera explosión ya con fines bélicos tuvo lugar el 6 de agosto del mismo año sobre Hiroshima, destruyendo casi totalmente la ciudad y matando a todos sus moradores. Y 3 días después, otra explosión acabó con la vida en Nagasaki. La jerarquía desde entonces se ha dado cuenta que estaba tratando de dar oportunidad a la humanidad para que realizara sus problemas y manejara sus asuntos kármicos. Y se ve que no puede ser. Desde entonces empezaron a ser vigiladas las zonas en donde existen producciones atómicas, sea cual sea su nivel. ¿Cómo y de qué manera vigila la jerarquía? Se habla mucho de las naves espaciales, se habla mucho de las presencias extraterrestres, pero realmente no se sabe nada de lo que corresponde a la jerarquía. Y la jerarquía, sea cual sea el vehículo de comunicación con los terrestres, sea cual sea la forma de ver las cosas, no tiene que ser considerada como extraterrestre, sino simplemente un acto de vigilancia muy propio cuando el padre vigila a un niño que está jugando con fuego. Ahí está. Pero, naturalmente, viendo la progresión de todo este esfuerzo científico que desgraciadamente estaba siendo utilizado para fines negativos, se tomaron otras disposiciones en la Cámara Secreta de Zambala, en donde se dio un voto de confianza no a las fuerzas aliadas, sino a los discípulos mundiales. La jerarquía está tratando de preparar hombres y mujeres de buena voluntad del mundo para poder trabajar eficazmente en favor del plan y poner la luz en todas las situaciones mundiales y llevar al hombre finalmente a su propia perfección o la iniciación. Desde entonces se han producido grandes cambios en la vida de la humanidad. Una de ellas fue, ruego siempre que ustedes lo tomen como una hipótesis y vayan meditando sobre ello, de que una reserva adicional de energía del primer rayo, el rayo más potente de energía del universo, sería asignado a los discípulos dentro de los respectivos ramas de la jerarquía. Era un peligro, pero había que correrlo si se quería hacer que la situación mundial cambiase, sin tener que recurrir, como pasó con Atlántida, a la destrucción de un continente. Entonces, esta visión de fuerza del primer rayo en los discípulos mundiales desveló en ellos un poder superior al habitual sin tener que pasar necesariamente por la iniciación. Ustedes saben, se han leído esotéricamente, que existe siempre una adición del primer rayo o del rayo eléctrico, del rayo de síntesis, cada vez que el discípulo enfrenta una iniciación. Son muchos desde entonces los discípulos que recibieron esta carga adicional sin pertenecer realmente por méritos. También fueron vigilados de que pudiesen adquirir rápidamente la primera y la segunda iniciación. Hoy existen en el mundo grandes sectores de discípulos con estas dos iniciaciones, trabajando en la vanguardia del progreso de la raza. Muchos de ellos están ocupando cargos públicos, muchos de ellos están circulando por la calle sin posibilidad de reconocerlos, pero todos juntos están trabajando por el bien planetario con una adición general de energía. Tenemos además otra adición de energía del segundo rayo
que tenía que facilitar a los discípulos de las ramas del segundo, cuarto, sexto rayo la capacidad de ver el futuro, no en forma adivinatoria, no en forma de profecía, sino que en sus vidas se reflejara lo que será el hombre del futuro. Como consecuencia, y por ser el rayo más afín con el logos del universo, muchos de aquellos discípulos pudieron absorber en una sola vida la tercera iniciación, la iniciación de la transfiguración. Y hoy día tenemos una cantidad exuberante de discípulos del segundo e incluso del primer rayo que tienen la tercera iniciación y que por tanto tienen la fuerza de dominar a los devas del tercer subplano mental, con lo cual se ponen al nivel de los vehículos mentales de los hombres que trabajan en la fabricación de la bomba atómica. Dense cuenta cómo jamás se puede producir en nuestro planeta, sin contar con la jerarquía, una explosión nuclear de gigantescas repercusiones. Que invito esto para la seguridad, para que no cedan al miedo, porque ahora ustedes lo saben, hay una corriente infinita de terror, porque existe una serie de personas más o menos desaprensivas, más o menos ignorantes, más o menos exultantes en el sentido interno de la palabra, que están tratando de decir al mundo que todo está listo y que todo se va a terminar pronto y que va a venir una explosión o que va a venir una guerra que se va a llevar a todos los hombres. Yo digo aquí y afirmo, y ustedes si son conscientes, y yo creo que lo son, lo van a afirmar, que una guerra solamente es posible cuando el individuo ha cedido al pesimismo y al temor. Cuando el hombre tiene miedo, cuando no es capaz de enfrentar situaciones, es cuando se producen las guerras. Y ahí que en tanto existe una cohorte infinita de discípulos iniciados, trabajando en los niveles internos, y muy activamente en el tercer nivel del plano mental, no hay posibilidad alguna de guerra, ni hay posibilidad alguna de explosiones atómicas en gran escala. Ustedes dirán que la guerra continúa. Bien, una guerra local como tenemos, por ejemplo, en el sudeste asiático, por ejemplo, también. Lo tenemos entre Siria y lo tenemos en Beirut, por ejemplo, en Líbano, con los judíos. Estas son cosas locales desde el punto de vista jerárquico. Es un mal menor, porque es como una explosión, un volcán que se da salida de todo el inmenso caudal de fuego contenido en su interior. De hecho, la guerra jamás ha dejado de estar presente en la vida del planeta. ¿Por qué sucede esto? Aparte de que existen los grandes moradores del plan planetario, los que están viendo cósmicamente lo que sucede a través de los anales acásicos o a través de las condiciones que está viviendo la humanidad, saben que nuestro planeta no es un planeta sagrado. Nuestro planeta, hay que reconocerlo, no es perfecto. Y no siendo perfecto, tampoco es desde el ángulo cósmico, cuidado, no desde el ángulo humano. Nuestro logos planetario también tiene sus problemas kármicos y también está sujeto a las tensiones, a las luchas y los conflictos que, igual que a los seres humanos, preceden a una determinada iniciación. Continuando con esos comentarios, tendría que decirles que nuestro logos planetarios está sufriendo actualmente la crisis de la cuarta iniciación. La cuarta iniciación solar que corresponde a la tercera iniciación cósmica. Claro, son cosas que no podemos probar. Se sabe internamente, con intuición, con seguridad, pero no se puede comunicar estas cosas con esta abundancia, con esta plenitud, con esta certeza a todo el mundo. Y se tiene que decir que hay que tomar todas las cosas esotéricas que se escapan al nivel mental de percepción con un gran sentido de prudencia para evitar que el corazón se decante hacia un lado o hacia otro. La verdad debe mostrarse dentro del corazón. No trabajen con la mente, por favor. Que sea el corazón el que diga la verdad. Siempre da el corazón la última palabra. Hay también
y esto lo sabemos mucho porque está en la orden del día en los estudios esotéricos, que nuestro planeta se va alejando de las zonas ígneas ocupadas por la constelación de Piscis y está penetrando muy rápidamente dentro de la constelación de Acuario. Esto significa mucho desde el ángulo esotérico, desde el ángulo del discípulo, por cuanto la apreciación del sexto rayo, que es el que está condicionando en su entero complejidad, la constelación de Piscis, está rápidamente desapareciendo, y con esta desaparición muchas de las condiciones tradicionales que imperaban en aquellas épocas pasadas. Por el contrario, una fuerza tremenda del séptimo rayo está penetrando, procedente de una estrella específica de la constelación de Acuario, que está trayendo a nuestro mundo grandes e importantes fuerzas y grandes e importantes descubrimientos, entre ellos los de la propia bomba atómica. La fabricación de la bomba atómica fue un producto de la evolución del séptimo rayo en nuestro planeta a través del planeta Urano. Todo esto se sabe astrológicamente, pero hay que precisarlo con datos muy concretos. Ahora está el séptimo rayo actuando con gran poder, pero todavía está en sus fases primarias de lo que tiene que ser. Como consecuencia de la actividad del séptimo rayo en nuestras condiciones sociales de existencia, tenemos la aparición desde hace un siglo de muchos regímenes dictatoriales en todas las partes del mundo. Solamente ustedes miren por doquier, analicen las naciones en donde impera el sexto o séptimo rayo y se dan cuenta, como es verdad, que existe una gran tendencia de los gobiernos a ser dictatoriales. Ustedes dirán que la dictadura es negativa. Bien seguro que es negativa, pero cuando un rayo no ha sido totalmente descubierto, cuando un rayo no ha sido totalmente absorbido, existe la lucha entre el sexto y el séptimo dentro de la humanidad y dentro de las naciones, existe como mal menor que una dictadura. Podría ser mucho peor. Y la dictadura es siempre la imposición de una voluntad sobre otra voluntad o sobre un grupo de voluntades. Y naturalmente hay que afianzar mucho la fuerza que poseen hoy día los discípulos del segundo, cuarto y sexto rayo para mitigar esta fuerza del séptimo que está entrando en el planeta con fuerza avasalladora. Porque de la misma manera que produce regímenes dictatoriales, por otro lado está provocando el fracaso de las religiones organizadas. Si ustedes son conscientes, verán que como una cosa va pareja de la otra. No puede coexistir un régimen dictatorial sin que exista de una u otra manera un fracaso dentro de la religión. Y lo estamos viendo porque lo hemos estado sufriendo en nuestro propio suelo. Dense cuenta esta fuerza tremenda de lucha entre el sexto y el séptimo rayo. El que produce dictaduras y el que produce el fracaso de las religiones. Pero entre las religiones y las dictaduras que existe el quinto rayo de la ciencia. La ciencia es impersonal. Y estoy seguro que todos los científicos del mundo están de acuerdo en que la paz es la única manera que existe en la naturaleza para preservar el orden. El orden que tiene que ser preparado para el séptimo rayo. Y ahí estamos nosotros, que por esto les decía al principio, queremos ser muy responsables para ver si es posible entre todos crear una catarsis mundial, empezando por una gran catarsis dentro del propio corazón. Me parece que sí es posible, si no, no estaríamos aquí afrontando el calor, afrontando las incomodidades. En todo caso, existe una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad nadie nos la puede quitar. Forma parte del equipo kármico y el equipo más oculto de la conciencia. Tenemos también
como consecuencia de esta gran aventura cósmica del séptimo rayo, que existe hoy dentro de la humanidad una profusión infinita de movimientos espirituales más o menos correctos, tratando de revelar la verdad. Una de las consecuencias correctas, a mi modo de ver, es la difusión del conocimiento astrológico que ha llegado así a las masas. Hoy día no hay niño, niña, que se le pregunte cuál es su signo astrológico que no te lo conteste con corrección y perfección. Todo el mundo sabe qué signo astrológico corresponde, y dentro de unos pocos años le preguntaremos a un niño cuál es su tipo astrológico y dirá tal y tal, y mi rayo es tal y tal, y el de mi alma tal y tal. Y tendremos una humanidad muy diferente de la actual. Una humanidad dentro de la cual se está realizando el gran milagro de síntesis. Pues, junto con las previsiones de la jerarquía después de la primera explosión nuclear, después de todos los incidentes de carácter kármico y correspondiente a la humanidad y al propio logos planetario, una de cuyas crisis iniciáticas fue la guerra del 14 hasta el 45. En realidad, terminó la del 14 en 18, pero continuó en los niveles internos y hasta el 45 aparentemente no desapareció. Pero continúa la lucha en los niveles ocultos, que es donde debería trabajar el discípulo y donde raramente se le encuentra. Y es en los niveles ocultos donde hay que dar la gran batalla al materialismo. No simplemente en el nivel físico, donde todos son efectos calidoscópicos. Estamos tratando de ser muy concretos en este punto. No precisamente porque no creamos que exista dentro de la humanidad la levadura fertilizante de la nueva humanidad, sino porque existe una irreflexible tendencia hacia el pasado, hacia las líneas de mínima resistencia que no imponen esfuerzo alguno. Y entonces, de esta manera, aunque la humanidad, tal como reconoce la jerarquía, es sana en su fondo interior, en aspecto exterior no refleja esta pureza que existe permanentemente dentro del corazón. Así que una parte muy importante de la actitud de los discípulos de la nueva era será empezar a pensar más con el corazón que con la mente, y a sentir más con la cabeza que con el propio corazón. Y esto parece un contrasentido, parece una paradoja, pero debe ser así. Los tiempos han cambiado tan absolutamente que no podemos adoptar para su resolución ninguno de los aspectos de resolución que poseíamos en el pasado. No podemos afrontar cualquier situación psicológica, cualquier situación planetaria, cualquier situación social, partiendo del punto de vista de lo tradicional, de lo que es dentro del ser humano y el apego a los valores trascendidos. Es decir, utilizando un término muy conocido, deberemos resurgir una vez más de nuestras propias cenizas como el ave fénix. Tratar de alcanzar aquella fuerza interior que siempre tuvimos, pero que nunca reconocimos. Y empezar a ver la vida partiendo de cero. Lo cual significa que mucho de todo cuanto tenemos y que nos es muy querido y apreciado, deberemos dejarlo a un lado y enfrentar la realidad completamente desnudos, sin ningún apoyo donde apuntalar nuestra pequeña y pobre voluntad. Y me pregunto también, ¿quién será capaz de afrontar esta potencia infinita de síntesis dentro del corazón? ¿Qué es la promesa oculta para todo discípulo de déjalo todo y sígueme? Solamente se sigue la línea de mínima resistencia, la línea de resistencia que no impone disciplinas, que impone solamente dogmas y tradiciones. Y esto es lo que tenemos todavía que eliminar. Una serie infinita de dogmas y de tradiciones y de puntos de vista y de tendencias dentro de los conocimientos y de un código genético que tenemos que transformar.
Y todo está dentro de nuestra vida esotérica. Digo vida esotérica, no conocimiento esotérico, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Si podemos llegar a cumplimentar estas bases de la acción correcta, si podemos enfrentar la realidad cara a cara y no a través de un ideal, por perfecto que nos parezca, si podemos resistir completamente desnudos la prueba de la íntima soledad y podemos afrontar también la crisis que precede a toda cosa grande en la vida, cuál es la iniciación, con ánimo sereno y corazón resuelto, habremos ganado al menos la primera parte de lo que corresponde hacer en esta era de grandes transformaciones sociales. Ahí está nuestra responsabilidad. Y démonos cuenta también que todos los movimientos espirituales basados en el dogma están siendo trascendidos. La religión está al borde de la desaparición en su sentido organizado, porque ha llegado el momento en que el séptimo rayo estaba riendo por la acción de muchos discípulos espirituales y muchas personas de buena voluntad en el mundo que están tratando de reducir el bagaje kármico que nos viene segregado a través del tiempo. Hoy día, incluso dentro de los cánones que rigen el conocimiento psicológico de las personas, se imperará una sola de las leyes conocidas, la más importante sin duda, la de síntesis. Ya no se buscará tanto lo que existe en la subconsciencia del ser con todos sus recuerdos y tradiciones, sino que se prestará un énfasis particular a la conciencia establecida en el centro de síntesis, mediante el cual existen frecuentes lapsos de vida o de soledad en el cual el ser se siente invadida de la fuerza de esta síntesis que produce no metas, sino un equilibrio. Cuando hablamos de síntesis, proyectamos una meta y de allí combinaremos. La vida jamás culminará. No puede existir, por tanto, una perfección reconocida. Existe, tal como he dicho siempre, un movimiento liberador que empieza en el corazón humano y culmina en el corazón humano. Y esto es lo que hay que tratar de hacer. Culminar dentro del corazón, viviendo lo más honestamente que nos sea posible, lo cual es muy difícil, lo reconozco, y tratando de vivir la vida social de una manera más justa y equilibrada que hasta los momentos pasados. En el presente se impone una norma de valores completamente distinta. Yo creo, espero y confío, y hasta cierto punto estoy persuadido, y estamos viviendo unos momentos memorables dentro de la vida planetaria, y que todo cuanto sucede en esta era es la dádiva de los dioses para el hombre. Jamás, quizás, en la historia del planeta ha habido un momento más fecundo dentro de la vida de la raza humana. Por lo tanto, hay que tender la mano a estas dádivas de los dioses y empezar a pensar, a sentir y a actuar no ya como simples hombres, sino realmente como dioses. Yo quería preguntarte, que parece que has hablado de sabiduría y amor, ¿no? Tenemos que ser sabios y al mismo tiempo tenemos que tener amor, porque la sabiduría sola, sin el corazón, sin el amor, no vale. Yo he entendido esto, que tiene que ir junto sabiduría y amor, que es Dios, sabiduría y amor. ¿Lo he entendido bien? Bueno, yo solamente he hablado de sabiduría y amor, hablando de los maestros. Digo, los maestros son de compasión y de sabiduría. El amor de la sabiduría es que no se puede ser sabio sin tener mucho amor. Y no se puede tener mucho amor sin ser muy sabio. Es decir, que son, digamos, dos aspectos de síntesis. El amor y la sabiduría forman un conjunto. Una persona amará intensamente, y en la intensidad de este amor se está haciendo uno con el amor universal. Pero el amor universal que lleva al propio tiempo. Nuestro universo es del segundo rayo.
todo cuanto se conquista en la naturaleza en forma permanente debe estar taliado de una u otra manera con el segundo rayo de amor universal. Es decir, que la propia inteligencia del hombre forma parte de este amor universal. Y la inteligencia concreta forma parte del amor universal. Y solo por el amor será salvado el hombre. Pero la sabiduría solamente pertenece a la cualidad que tiene el individuo de expresar en forma concreta el amor. El amor en sí ya es eterno. Pero ¿cómo explicaremos las cosas de la vida de Dios en el mundo de los hombres? Solo con la sabiduría, solamente con la actividad creadora. Hay que tener en cuenta esos razonamientos de la misma manera que he dicho antes, y parece una paradoja, que el hombre debe empezar a pensar con el corazón y debe empezar a sentir con la mente. Es como si dijera, pon sabiduría al corazón y pon amor en la mente. Es lo mismo. No son extremos opuestos, son parte de la misma realidad, vista esta realidad por el hombre, sujeta al fenómeno caleidoscópico de una tercera dimensión, la cual afecta a la mente, afecta su modo de vivir, su modo de comportarse y todas sus expresiones mentales. Es muy difícil representarse el reino de Dios en forma concreta. Cuanto más nutrido esté el intelecto, más extensamente podrá expresar la intuición que es amor, que tiene al propio tiempo sabiduría, y al propio tiempo es certeza y es plenitud y es paz. ¿Ven ustedes la paz? La paz, la sabiduría y el amor forman parte de un mismo proceso. Nunca está separada una cosa de la otra. Es un misterio que corresponde a los rayos simplemente. Pero todos los dioses están juntos, unidos, dentro de una gran familia universal o cósmica. Es solamente el ser humano el que está separado y que forma familias aparte e intereses aparte. Pero los dioses, que son dioses liberados, siempre están viviendo en armonía con la ley universal de síntesis. Existe siempre amor, comprensión, voluntad, amor. Todo existe dentro de este completo caleidoscopio de valores psicológicos y divinos. Entonces, quizás el discípulo o todo ser humano lo que debe limitarse es a vivir, o sea, vivir en toda su plenitud. Y quizás en este vivir entonces se entiende que lógicamente como el ser es sociable, tienes contacto pues, con otras personas, de otras ideologías, etcétera. Si observamos todos los antagonismos es debido a que esas ideologías se creen que una es buena y que la otra por tanto será mala. Si esa persona que realmente vive una idea, pero vivirla plenamente, se da cuenta que esta idea plena es muy semejante o igual en síntesis a otra idea que pueda vivir otra persona que aparentemente puede ser antagónica, ¿no? Y por tanto ahí quizás sea más fácil poder comprender esa síntesis que a veces, o sea, dicho así, pues no se puede entender, ¿no? Naturalmente. Yo creo que todas las religiones mundiales, todas las creencias realmente espirituales, de una u otra manera, están buscando lo mismo. Quizá la presentación sea distinta, como los radios del mismo carro, por ejemplo, surgen de un mismo punto y se separan aparentemente, pero están unidos siempre en el centro. Todos estamos unidos en el centro, y las religiones es lo mismo. Así que cuando Lutero inició la reforma, realmente no fue contra la Iglesia. Buscó una manera más rápida quizás de aproximarse a la verdad. Pero cuando se llega a cierto punto de evolución, la persona forzosamente tiene que quedar tan sola consigo misma que la religión no le dice nada, las creencias no le dicen nada, porque no lucha dentro de su interior. En cambio, a través del tiempo hemos asistido a una infinita cantidad de movimientos
religiosos amparados en cada cual quería tener el Dios a su favor. Naturalmente, todo eso ha convertido la humanidad en un semillero de odios hacia este Dios, porque como todo el mundo está hablando de Dios, incluso se está invocando al Dios de las batallas cuando se entra en combate, y se celebran misas para que unos ganen o que los otros pierdan. Y hay quien se levanta por la mañana y pone velas a todos los santos por si alguno se equivoca, que todos sabemos. Entonces la idea peregrina de Dios que ha sido formada ha sido tan absurdamente prostituida que el hombre inteligente de tipo normal y concreto, cuando le hablan de Dios, hace así. No quiere ni oír hablar de esta palabra, no porque no tenga un significado, sino porque este significado ha sido prostituido a través del tiempo. Y esta prostitución a gran escala ha conducido fracasos de la religión. La religión, como cuerpo organizado, como cuerpo material, debe desaparecer lógicamente con los séptimos rayos y con la invasión de fuerza proveniente del gran espacio cósmico. Hay que ser conscientes de sus transiciones del pasado, sino de esta cosa que está flotando por doquier, que es la vida que nos rodea, y que siempre estamos tratando de comprender a través de algún u otro intermediario, de alguno que otro especialista en el campo de las creencias, de las meditaciones, de cualquier yoga. Porque todos buscamos una seguridad, ¿verdad? Tenemos miedo. Y como tenemos miedo, nos enfrentamos a situaciones a través de un intermediario. Bueno, lo que les estaba diciendo al principio, seremos capaces de aceptar la responsabilidad de emprender la búsqueda de la verdad por nosotros mismos, de una vez y para todas y para siempre. Es muy fácil de decirlo, ¿verdad? Lo reconozco. Pero es la única solución para las crisis de este siglo caótico que estamos viviendo. Y si alguien ha de poner paz en este mundo caótico, ha de ser el hombre que se libere de todos los compromisos kármicos establecidos con cualquier tipo de tradición, cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de ideas más o menos separativas. Es decir, habrá que llevar a un mundo de silencio que no es estático, sino muy dinámico. Cuando hablamos de silencio, vamos rápidamente, porque estamos afectados tradicionalmente, con los místicos quietistas de la Edad Media que quedaban así tendidos y pasaban las horas sin hacer nada. Pues no hay que buscar la inactividad simplemente del pensamiento. Hay que buscar una forma de pensamiento tan extraordinariamente rápido que quede completamente desapercibido por la mente concreta. Que encontremos solamente paz en la mente, por su propia velocidad, se ha unido de una u otra manera al ritmo trepidante de la vida. Es decir, como digo, hay que desnudarse de todo compromiso. Y al mismo tiempo hay que quemar mucho. A medida que quememos mucho, la mente aparentemente se da su lugar a la intuición. Sabremos las cosas directamente, sin pasar, por el simple conocimiento. Y repito lo que dije en otras ocasiones, que el instrumento más eficiente que tiene el hombre es el pensamiento. Pero el hombre debe saber situarse en un plan dentro del cual el pensamiento o la mente sea un simple instrumento, no una finalidad en su vida. De esta manera podrá gobernar desde el fondo de su corazón todas las cualidades de la mente. Recuperará la mente, recuperará la actividad del pensamiento cuando él lo juzgue necesario. Y en tanto que no tenga que pensar, estará contemplativo, expectante ante la obra magna de la naturaleza. Y sí que hay paz, hay orden, aparte de todo el compromiso contraído con el pasado.
hablado de liberarse del karma. ¿Es al alcance de nosotros acelerarla, no solo la que nos corresponde a esta reencarnación, sino de las próximas, o es suficiente con que hagamos lo que tenemos proyectado para quemar en esta? Bueno, quemar es una expresión que decía. Sí, no, está muy bien empleado. Cuando la persona quiere deshacerse de algo, lucha contra aquello. Cuando la persona quiere romper con el karma, utilizará todas las reservas de su lucha interna para luchar contra el karma. Y para mí ese camino es equivocado. Cuando la persona se da cuenta, comprende claramente que está dentro del karma, tendrá no que luchar contra el karma, sino ver lo que es el karma. Porque él tiene un compromiso con el karma. Está desposado con el karma, si me permiten ustedes esta expresión. ¿Qué debe hacer entonces? Debe estar contemplando el karma muy serenamente, a ver lo que desea el karma. ¿Y qué es el karma? Todo cuanto sucede en nuestra vida es kármico. La familia es el karma. Nuestros hijos, los hermanos, los amigos son el karma. Incluso las ideas esotéricas son nuestro karma. Todo es nuestro karma. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que estar muy atentos a estas cosas que constituyen el karma. Es decir, que ya forma parte de destruir, si podemos emplear esta palabra, el karma, empezando por mirar el karma. ¿Qué es lo que sucede? El karma no puede resistir nuestra mirada, porque le tememos. Y como tenemos el karma, repito, vamos a buscar al especialista que puede ayudarnos a librarnos del karma. Y estamos con el conflicto de los opuestos. Es decir, podremos liberarnos del karma por el simple hecho de buscar un especialista del color que sea, tradicional, religioso, yoga, meditación, cualquier gurú, cualquier maestro, que es lo que hacemos, ¿verdad? Porque todo cuanto hacemos, incluso estando aquí, estamos tratando de liberarnos del karma. Porque el karma es algo que nos duele, porque está muy aferrado en nuestras entrañas psicológicas. Y hay que surgir triunfante de una u otra manera. Bien, por eso les decía, si queremos liberarnos del karma, tendremos que afrontar el karma directamente, no por los flancos. Esto quizá tenga éxito en una batalla, estratégicamente hablando. Es una táctica que empleaba Napoleón Bonaparte. Pero, kármicamente hablando, no tiene nada que ver con la liberación de nuestro ser. Solamente nos liberamos cuando estamos muy atentos, con una atención tan extraordinaria que entre nosotros, como sujetos, y las cosas que observamos como objetos, estén tan cerca la una de la otra que prácticamente desaparecen por armonía. Pero como que miramos de flanco, jamás tenemos esta visión tan importante y trascendente de la vida. Y naturalmente, repito, como tenemos tanto miedo y tenemos tanto aferramiento a las seguridades, jamás podemos liberarnos del karma, porque el afán de seguridad, aunque sea de divino, forma parte del contexto que nos ata al karma. Por eso Krishnamurti dice muy bien en una de sus conferencias: lo que separa al hombre de Dios es el deseo que tiene de Dios. ¿Qué pasará cuando no exista deseo de Dios ni de nada? La vida no se perderá, correrá más rápidamente por lo interior, y esta rapidez con la cual circula la vida divina dentro del interior es lo que nos libera del karma. Pero ¿qué ha motivado este milagro aparente? Que no ofrecemos resistencia. Lo que viene lo aceptamos, lo examinamos simplemente. Examinar es no ofrecer resistencia. No luchamos contra una idea que aparece en la mente. Cualquiera de las ideas que aparezcan en la mente puede ser liberadora. Pero hay que estar observándola, a ver si trae algún mensaje. A unos momentos en que la atención del pensador está muy impersonalmente dirigida sobre algún pensamiento,
este pensamiento tiende a disolverse. Porque no hay afán de lucha. Simplemente se lo está observando. El demonio, como decía Santa Teresa, si se le observa, desaparece. En eso estoy de acuerdo. Porque no es una regla mística, es la regla dinámica que puede ser aplicada a todas las situaciones de la vida en donde existe un compromiso kármico y al propio tiempo, como dualidad, un gran deseo de liberarnos del compromiso kármico. Así que habrá que mirar las cosas desde el centro de la cuestión, desde el propio filo de la navaja, y ver si es posible que surja la luz de una u otra manera, una luz tan absorbente, tan poderosa e incluyente, que nos libere por completo del karma de todas las edades, y surjamos triunfantes y podamos ver con mirada serena y tranquila lo que ofrece a la humanidad los responsables creadores del plan planetario. Entonces, relacionado con el karma, dijiste que los maestros en determinados momentos envían energía a discípulos para potenciarlos o con el primer rayo de voluntad o tal. Entonces, digamos, y dijiste que esto sin tener méritos la persona que lo recibe. Entonces, esto kármicamente quiere decir que no se lo ha ganado. Bueno, vamos a ver. Me hago un taco aquí. Sí, no es un taco. La jerarquía está muy atento a lo que sucede en el mundo, porque lleva el plan organizador de toda la naturaleza. Cuando existen movimientos antagónicos, movimientos acusadamente, por ejemplo, un movimiento alemán con Hitler, desde el punto de vista de la jerarquía era completamente negativo. Por eso fueron utilizadas fuerzas positivas para anular esta fuerza. Dense cuenta que no fue solo un individuo que se autotitulaba Führer, que llevaba adelante toda una serie de acontecimientos vitales dentro de Alemania, sino que era el propio pueblo alemán, como un todo, el que había elegido internamente a un líder que representase todas sus actitudes. ¿Por qué? Porque la voluntad que ejerce el hombre sobre su vida y sobre las cosas forma parte de la voluntad de Dios. Y si juntamos todas las razas de los hombres y todos sus niveles de evolución, veremos que forma una gigantesca voluntad como una bola de fuego, por así decirlo analíticamente, descriptivamente, que se opone a la voluntad de Dios. Porque cuando hubo la crisis iniciática que convirtió al hombre animal en un ser humano, sabía el logos planetario, sabía el logos solar a que se exponía el planeta Tierra. Porque es como si diese parte de un fuego a un niño para que jugase. Hubieron responsables del plan tratando de evitar lo que podía ser fuego para un niño, la ingente humanidad o la pequeña humanidad que surgía en aquellos tiempos. Pero avanzando así, dando oportunidades y dando facilidades a la humanidad para que crezca, ya sabe la jerarquía que puede equivocarse a veces, pero hay que intentarlo. Como digo, nuestro planeta no es sagrado. E incluso, hablando cósmicamente, un adepto puede equivocarse. Eso es una revelación interior. Para que tengamos en cuenta de que se hace por bien de la humanidad, y cuando existe una reserva inicial de energía o adicional del primer rayo, que es el rayo más fuerte que existe en el universo, que es este fuego denominado bíblicamente el fuego consumidor, cuando existe esto en manos de cualquier persona irresponsable puede provocar la rotura de los diques de contención de las voluntades humanas. No lo da a los magos negros, lo da a discípulos que han demostrado a través de las edades tener una disposición kármica hacia el bien, y vigilándolos y sabiendo que incluso que estos discípulos estarán sujetos a grandes crisis de reajuste, de acuerdo con la potencialidad de los rayos, efectúan la experiencia. La experiencia ha tenido éxito.
Y quizá hasta estos momentos hemos evitado lo que podía ser la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, podemos considerarnos a nosotros como parte de este gran programa cósmico o kármico en relación con nuestro planeta. También se utilizó a partir de entonces y aún anteriormente el sistema de iniciación en grupo que tuvo lugar en las ramas de la jerarquía y en donde, con una fuerza adicional del segundo rayo, fueron iniciados muchos miembros de aquellas ramas, discípulos probados en la prueba a través del tiempo, para que tuvieran una respuesta potente a estas energías de acuario que están penetrando en el planeta Tierra y que, dada su potencialidad, podían provocar incluso la destrucción etérica de los cuerpos de los seres humanos. Siempre se trabaja de acuerdo a las presentaciones cíclicas de los astros. Y ahora, teniendo en cuenta que nuestro logos planetario está sufriendo a través de todos los acontecimientos mundiales en el planeta, que es su cuerpo de expresión, los grandes acontecimientos cíclicos que tienen que ver con la conciencia social de la humanidad, existe una tendencia, y esto lo he dicho aquí, a que el eje de la Tierra se vaya estabilizando, buscando su perpendicularidad. Porque en el momento en que se produzca esta verticalidad, nuestro planeta, o el eje del planeta, está orientado completamente, rectamente orientado hacia la constelación de Libra, que es la que debe poner la estabilidad, no solamente en nuestro mundo, sino en todos los sistemas del mundo que constituyen nuestra galaxia. Y que por lo tanto el signo de Libra, del ángulo de vista de la edad, del hombre que alcanza la cuarta iniciación, es poderosamente estimulante, como es para el propio logos planetario que está enderezando su eje de la Tierra, que es el conducto de Kundalini planetario, hacia el signo de Libra, y que por lo tanto hay mucho que descubrir todavía esotéricamente hablando sobre astrología. Porque al día que nos demos cuenta de que todas las potencialidades creadoras de los universos son entidades psicológicas y que por lo tanto representan para nosotros seres humanos elevados a una enésima potencia, entonces la vida cambiará y nos pondremos de acuerdo con estas fuerzas y de una u otra manera enderezaremos nuestra columna vertebral, hablando esotéricamente y conectándola con Shambhala, que representan en estos momentos las fuerzas horribles de estas constelaciones que están gravitando sobre el planeta Tierra. ¿Sabe algo de astrólogos? ¿Sí? ¿De astrólogos? No. ¿Qué es esto? Es un planeta que está con la Tierra, ¿no? Ah, no sé. Yo solamente hablo de los planetas que nos elevan, no de los que nos destruyen. Y he hablado antes de que fuésemos muy optimistas porque hay una tendencia instintiva de los seres humanos al miedo. Y me pregunto por qué tenemos tanto miedo. ¿Qué vamos a perder? Nuestras posesiones, porque el espíritu siempre es inmortal. Por lo tanto, cuando estamos enfrentándonos con la situación, no tenemos tanto por nuestra alma, sino por lo que dejamos. Así que dense cuenta, todos los traficantes de miedo están contrayendo un karma terrible con el espíritu racial de nuestro mundo. Y todas las personas que tienen miedo, que les hacen el juego, dependiendo de su virtualidad espiritual, de su elevación, también contraen un karma individual. Hay que ser optimistas para adquirir la libertad, y hay que vivir tan desnudos de cosas que el miedo no constituya parte de nuestro ser, de nuestro equipo psicológico. Hay que pensar siempre en términos de Shambhala y de la jerarquía, y no de las personas que, en nombre de no sé cuál interés secreto, están produciendo miedo en nuestro planeta. Somos nosotros, los aspirantes espirituales, los discípulos, los que podemos trascender el miedo y elevarnos por encima de nuestros yoes vencidos hacia aquellos aspectos sublimados de la vida, en donde solamente existe paz, libertad y condición social perfecta.
Vamos un poco de silencio, por favor. Moltes gràcies.